Ahí va. Ahí estamos. Ahora sí. Bien, empecemos por presentarnos. Sabemos que hay mucha gente nueva que no nos conoce, mucha gente que nosotros tampoco conocemos, así que empecemos por ahí. Bueno, yo soy Eve Robledo, tengo 29 años, soy psicoeducadora, estoy en el 4º año de la carrera de psicología, ya en el tramo final. Y hace 1 año y medio que con Mari estamos haciendo psicoeducación, que ahora les vamos a contar bien de qué se trata, como toda esta propuesta. Y no, bueno, eso. Soy Bueno, psicoeducadora, acompañante terapéutico y estoy estudiando esta hermosa carrera de psicología. Así que eso. sí. Y Mari, ¿te en querés presentar intensivo vos? conmigo. ¿Cómo? Y en intensivo conmigo. Y en intensivo con Mariel. Está haciendo Es una como carrera otra paralela. carrera aparte. Bueno, muchos ya me conocen, pero para los que no me conocen, yo soy Mariel Tiberio, yo soy psicóloga. Trabajo con terapia cognitivo-conductual. Mi especialidad es trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y desregulación emocional. Hace más o menos 15 años que ejerzo en el área, digamos, y bueno, estuve muchos años, también Eve, pero y acá muchos también me conocen de la red Sanar, así que estuvimos muchos años trabajando ahí en voluntariado, y bueno, ahora surgió a partir de la pandemia, surgió la oportunidad de abrir nuevos rumbos, fue medio casi que de casualidad. Algunos de ustedes ya les contamos la historia, pero para la pandemia empecé a subir videos. Eve me encontró de casualidad, nos conocimos, dimos un taller juntas, nos encantó trabajar juntas y empezamos a hacer este proyecto que se nos fue de las manos. Ahora las chicas se juntan solas prácticamente. Sí. No, así que bueno, nada, lo hicimos lo hacemos con mucho amor, nos entusiasma mucho. eh, Así que aquí estamos. ¿Querés Sí. contarles un poco de qué salió la propuesta? Sí, o sea, para que tengan por las dudas y no lo tenían en claro, sí, la propuesta, nuestro espacio se llama psicoeducación, ¿sí? Y como decía Mariel, surgió de la pandemia, entonces todos nuestros encuentros, talleres, cursos son siempre virtuales, ¿sí? Por un lado, por esto de que empezó con la pandemia, y por el otro lado, porque justamente digamos, como nos proyectamos a futuro, y como verán, hay gente como de Córdoba, de Buenos Aires, diferentes partes, entonces para seguir manteniendo el trabajo con todo esto. A ver. Excelencia. Bueno, la idea es poder continuar con esto y la virtualidad en este sentido vino para quedarse, así que bueno, es un recurso que aprovechamos a full. Y siempre vamos a estar, digamos, brindando talleres en base a las necesidades, digamos, de la gente y todo lo que vamos viendo como necesidades puntuales, ¿no? En este caso, vimos de que había mucha ansiedad, muchos ataques de pánico. Bueno, Mariel desde la clínica lo ve en el consultorio todo el tiempo. Y yo también en mis espacios, en la facultad, mis amistades, en el trabajo, en el común de todos los días nos estamos encontrando constantemente con seres queridos, con personas que están atravesando fuertes momentos de ansiedad y muchos también de pánico. Algunos a raíz o potenciados de todo lo que fue la pandemia, y en sí, bueno, por todo el trajín social, cultural, imposiciones, bueno, todos los diferentes factores que vamos a ir trabajando. Entonces, bueno, fue algo tan, de repente, tan demandado que quisimos hacer este taller abierto para todos, gratuitos, porque creemos que la psicoeducación y el tener información concreta y herramientas concretas para poder comprender lo que es justamente esto que nos está pasando, es imprescindible, ¿sí? Tener herramientas claras, concretas,
con cuales llevar adelante todos estos procesos. Así que desde ahí surgió la propuesta, y esperamos que sea súper fructífero para que también, si Dios quiere, el año que viene se pueda seguir. Entonces, vamos a hacer como un primer momento ahora, como algunos lineamientos para que nos organicemos y estemos todos como en la misma sincronía, ¿no? Los objetivos, digamos, y la dinámica que vamos a llevar en los talleres es justamente poder brindar herramientas, ¿sí? Como dije recién, conocimientos. Va a ser de contención y como de formación, no de capacitación, o sea, no vamos a dar certificación por esto, pero sí vamos a poder dar conocimiento y van a poder aprender un montón para aquellos que quieren, digamos, también como integrarla como conocimiento, como un aprendizaje. Y también vamos a poder, digamos, va a estar apuntado como a acompañar a quienes lo están, digamos, como padeciendo como en primera persona. Y también para aquellas personas que conozcan a alguien o tengan algún ser querido y estén como en esto de querer acompañarlo, de poder estar y ayudar a personas que lo están atravesando en este momento. ¿Sí? ¿Se entiende? Quizás por la masividad, tenemos unos 300 inscriptos, no vamos a poder quizás hacer como un espacio como de escucha abierta o de una participación muy activa, por el hecho de que, bueno, somos muchos y no le vamos a poder dar lugar a todos. Entonces siempre vamos a priorizar dar el contenido y las herramientas puntuales, y en la medida que podamos y que vayamos viendo cómo se da la dinámica, vamos a dar espacio a preguntas y a intercambios. ¿Sí? Antes que nada, algunos lineamientos claros en cuanto a lo que es la inscripción. Muchos ya lo deben haber hecho, pero por las dudas aclaramos. Es importante el formulario de inscripción y estar en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Esto es indispensable, porque necesitamos sus datos y especialmente su mail para poder ingresarlos al Classroom, que es donde van a quedar todos los archivos, digamos, la grabación de la clase, las tareas, los registros y otras herramientas que ya les vamos a ir incluyendo. Todo esto va a estar en un aula virtual, en un Classroom. Y la única manera de ingresar ahí es habiéndonos dejado en el formulario su mail. Y por otro lado, en el WhatsApp van a recibir información, los links de ingreso al Zoom, toda la información pertinente al taller va a estar siempre en el WhatsApp. Entonces, para todos, por igual, es importante que estén en estas dos instancias. ¿Sí? Dentro de lo que es la dinámica, hay dos cuestiones, digamos, que van a ser enriquecedoras de esta experiencia, que es por un lado que antes de iniciar los talleres vamos a hacer una meditación, una relajación, que son estrategias que vamos a ir aprendiendo particularmente en uno de los talleres, pero que en la medida de que va avanzando el taller vamos a ir haciendo una por encuentro para que las vayan conociendo y se vayan interiorizando. Y también al final de cada encuentro les vamos a dejar una tarea o un compromiso de autorregistro para que vayan viendo cómo sí, es gratuito el taller. Ahí estaban justo preguntando. Estas tareas son de autorregistro para ver cómo todo lo que fuimos trabajando de manera teórica en los encuentros, la puedan ir llevando a su propia vida, ir registrando qué de esto que hablamos me pasa a mí, cómo lo vivo, cómo lo experimento, qué me sirve, qué no. No son obligatorias, no nos tienen que dar las tareas entregadas, no va a haber devolución, sino es más bien un trabajo personal y de enriquecimiento a este proceso que estamos iniciando hoy. ¿Sí? Todo lo que sean preguntas que puedan surgir, dudas que quedaron, dudas que aparecen a medida que se va dando el proceso, vamos a dar un espacio en particular en Facebook y en Instagram, ya están publicadas en este momento. Hay un post que dice que pueden dejar sus preguntas y sus comentarios, ¿sí? Eso va a quedar abierto toda la semana, desde hoy hasta el sábado que viene. Ustedes pueden ir dejando
ya sea después del taller o durante la semana, todas las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, en el siguiente encuentro, el sábado que viene, con Mariel vamos a seleccionar la mayoría de esas, o las que nos, digamos, las más repetitivas, las que suenen como más contundentes, y las vamos a responder. ¿Sí? Ujú. Bueno, sí, Mari, ¿querés Em, agregar algo? Sí, no, iba a aprovechar para comentarles que justamente diseñamos un formato de taller que ahora van a ver. No sé si ibas a explicar eso o querías que explicar otra cosa primero. Yo les quería, si querían comunicar, cuánto dura. Ok, Sí, entre sí, explícalo, ve. 1 hora y media aproximadamente, dijimos que iba a ser de las 10:30 hasta las 12. Y van a ser ¿Sí? 10 ¿Y cuánto encuentros. tiempo? 10 10 encuentros. encuentros. 10 encuentros. O sea, nosotras Gracias. ya lo estuvimos publicando, lo van a encontrar en los diferentes lugares, pero por las dudas va a ser los sábados semanalmente de 10:30 a 12 y es a partir de hoy hasta el 3 de diciembre, inclusive. ¿Sí? Sí, sí. Ujú. Bueno, todos los encuentros se van a grabar, ¿sí? Y como ya les dijimos, van a estar en el Classroom. Entonces, si algún día ustedes no pueden participar por X motivo, no se preocupen, va a quedar grabado para que lo puedan retomar cuando puedan. Incluso si pudieron estar pero quieren retomar información o les pareció que estaría bueno retomarlo, lo pueden hacer, ¿sí? Y va a quedar, esto ya queda para ustedes, digamos, no es que se va a cerrar en algún tiempo determinado. Ahora, disculpa, ahora en el YouTube está público, pero después no va a estar público, no lo van a poder ver en el YouTube directamente. Así que en el caso de que lo quieran volver a ver, fíjense porque tendrían que sumarse al Classroom. Nosotros ya estuvimos enviando las invitaciones del Classroom. Si no les llegó o no las vieron, fíjense por favor en sus casillas de correo no deseado, porque las invitaciones las mandamos. Tenemos gente que no las aceptó todavía, pero están mandadas, así que fíjense cualquier cosa, ¿sí? Exacto. Y con respecto a eso, con respecto al Classroom, como por ahí puedan haber personas que no conocen esta aplicación, esta plataforma, les vamos a mandar un instructivo, un videíto que hicimos explicándoles cómo usarlo, dónde encontrar el material, cómo ingresar, etc. ¿Sí? Como somos muchos, por lo pronto vamos a pedirles que durante la psicoeducación mantengan los micrófonos silenciados, más que nada para que no haya, digamos, como una interrupción constante, pero obviamente pueden estar de manera activa, siempre que necesiten preguntar algo, pueden dejar en el chat de Zoom, o la gente que está en el YouTube puede dejar sus preguntas o sus comentarios en el YouTube, y cuando ni bien vayamos pudiendo o hacia el final de la clase vamos a ir pudiendo contestar lo que sea pertinente. Bien. Y otra aclaracióncita final, esto por las dudas, en el caso de que se dé, puede ser de que en la medida que vamos hablando ciertos temas, nos vayamos como identificando con lo que nos pasa, ¿sí? A veces por ahí vamos describiendo síntomas, pensamientos, y puede ser que más de uno sienta que como que se está reactivando todo eso, ¿no? Toda esa experiencia, esa ansiedad. Entonces, si se empiezan a sentir mal, eh, les recomendamos, bueno, es normal, ¿sí? Hablar de esto nos pone en primera persona, Sobre todo, pero perdón, sobre todo a la gente que por ahí está transitando síntomas, el resto por ahí no, que lo tengan en cuenta. claro. Ujú. Sí, perdón. Ujú, tal cual. Sí, bueno, en ese punto traten como de hacer un pequeño cortecito, una respiración, volver a la calma, y en lo posible, cuando es así, cuando tienen como esa reactividad, digamos, porque lo están transitando en este momento, disociarse, digamos, tratar de decir, bueno, en este momento me voy a dedicar a aprenderlo como teoría y no me voy a involucrar afectivamente tanto en esto que estamos hablando. ¿Sí? O sea, no es malo que nos pase, a veces viene bien. Si ustedes ven que es mucho, tampoco sufran, o sea, si ves que les pasa en extremo. No creemos que les vaya a pasar mucho porque lo pensamos de una manera dinámica, en principio.
Pero bueno, si les pasa por alguna razón, no hay problema, respiran, pueden tenerse agua al lado, algo dulce a veces sirve. Bueno, ya iremos contándoles en la medida, hoy no vamos a ver cómo abordarlo, hoy vamos a ver algunas cuestiones introductorias, pero bueno, ya iremos viendo algunas herramientas también a lo largo de los talleres. Bueno, ¿les cuento un poquito la dinámica? ¿O nos falta algo? Sí. Bueno, Sí. les cuento entonces cómo lo pensamos para que sea más dinámica, ¿no? Pensando un poco en hacerlo lo más dinámico y eficiente posible. Lo primero que hicimos fue hacer una lista de las preguntas de las cosas que las personas suelen preguntar, ¿no? Las preguntas que nos suelen hacer. Ustedes después van a ir sumando en sus preguntas a través de el chat de Zoom, los que estén en Zoom o del YouTube, pero recuerden además que las preguntas las vamos a recolectar de las publicaciones que hicimos en las redes, como les dijo Eve. Pero en principio nosotras hicimos una lista de las preguntas principales que suelen aparecer y vamos a ir como proponiendo entre nosotras las preguntas y vamos a ir respondiéndolas así informalmente. No vamos a hacer como una presentación como formal para que no se extienda tanto, sino que vamos a ir respondiendo. Si hay alguna cosa que ustedes no entienden, puede ser que las vayamos respondiendo a lo largo de este taller o los talleres, pero igual pueden ir dejando sus preguntas por escrito. Si nos llegara a quedar tiempo, que dudo, pero si nos llegara a quedar tiempo, vemos si podemos abrir los micrófonos al final. Pero si no, aunque sea, vayan dejándolas por escrito, que si no las respondemos esta vez, aunque sea, si son más o menos preguntas generales, las vamos a tener en cuenta para ir respondiéndolas a lo largo de los talleres. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? ¿Eve? No, creo que estamos. Estamos. Si va surgiendo algo más, pero no creo que eso es lo más importante para que nos entendamos en dónde estamos, tiempo y espacio. Bueno, yo mostraré a la gente, nosotros tenemos nuestros papelitos acá de preguntas, yo las tengo acá, yo acá tengo las preguntas para Eve, y Eve tiene las preguntas para mí. Así que... Son preguntas de ustedes, de la mayoría de ustedes. De la mayoría de la gente. Así que esperemos a ver si podemos satisfacer sus necesidades. ¿No? La pregunta obligada número 1, Eve, te toca responder a vos. Sin repetir y sin soplar. Pasa palabra. La gente quiere saber. Chan, chan, chan. ¿Qué es la ansiedad? Ni idea. Ni idea. No sé, que lo responda alguien más. Bueno, a ver, si en argentinos dicen. Bueno, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad podemos pensarla como una reacción que tenemos las personas frente a la incertidumbre, frente a lo que no sabemos, ¿sí? Es, por ejemplo, no sé, tengo que rendir un examen y es no saber qué me va a tomar el profesor, no saber qué me van a preguntar, no saber cómo me va a ir, ¿sí? No saber si voy a llegar o no. Si tengo que ir a una entrevista de trabajo, no sé si me van a preguntar, no sé si me van a tomar, y si no, no entro a trabajar, ¿no? Es no saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar en este país con la economía, qué va a pasar con el dólar, ¿sí? Es esa pregunta por lo que no conozco. Y como la ansiedad, ya vamos a ir viendo, se relaciona con el control, todo lo que no podamos controlar, ¿sí? Del futuro, del tiempo, de las personas, nos va a generar ansiedad, ¿sí? Es como el signo de pregunta. Entonces, esta reacción se va a activar para tratar de hacer algo. Es como una herramienta que tenemos los seres humanos, a diferencia de todos los animales, de poder anticiparnos para resolver, ¿sí? Por ahí podemos pensar de que, no sé, los animales, los mamíferos, tienen garras, tienen dientes, tienen, no sé, se les erizan los pelos para poder defenderse, para poder imponerse feos. Nosotros no tenemos todos esos
esas capacidades o esas cuestiones fisiológicas que nos ayudan a defendernos. Pero sí tenemos esta habilidad del lóbulo frontal de poder anticiparnos a lo que todavía no pasó, a lo que no sabemos qué va a pasar. Y eso está buenísimo, pero se nos puede venir a veces en contra. Entonces ahí está, digamos, eso es lo que es la ansiedad. No significa, bueno, ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar, pero no es algo bueno o es algo malo, es una reacción que tenemos frente a la incertidumbre, ¿sí? Ahora te pregunto, Mari, ¿es normal sentir ansiedad a veces? Obviamente que sí, que es normal sentir ansiedad a veces. La ansiedad, como dijo Eve, es una emoción, es una reacción normal frente a la incertidumbre. Entonces, por supuesto que hay ciertas situaciones que normalmente, cuando no las podemos controlar, nos van a dar cierta reactividad ansiosa, ¿sí? Hay manifestaciones de ansiedad que podemos pensar como impaciencia o nerviosismo, ese tipo de ansiedades que las personas podemos sentir ante las situaciones que quizás, como decía Eve, no podemos controlar. Y de lo que nosotros vamos a hablar acá y el tipo de ansiedad que en realidad más es la que nos inquieta y nos preocupa, es otro tipo de ansiedad que puede ser quizás más intensa, con reacciones más negativas, que ya se parece bastante más al miedo, a la angustia, que ahora vamos a ir diferenciándolas, pero sentir ansiedad es normal, no podemos erradicar la ansiedad. Lo que vamos a tener que prestar atención es si la ansiedad se desregula, se vuelve desequilibrada, se vuelve demasiado intensa, nos limita en nuestra vida cotidiana, y en general ya cuando esa ansiedad es excesiva, solemos darnos cuenta que es excesiva. Más o menos tenemos un sistema intuitivo para darnos cuenta cuando esa ansiedad responde a situaciones particulares, normales, y después situaciones que ya uno se da cuenta que está sobredimensionándose la reacción, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a ver, mira, Walterio preguntó si hay diferentes tipos, nos choreó una pregunta, Walterio. Nos choreó una pregunta. Sabía, alguien leyó nuestros papelitos. Bueno. Paciencia, no entren en ansiedad. Bueno, así que no sé si está bien, si se entendió. Bueno, Eve, te pregunto yo. A ver. Ay, bien. ¿Qué diferencia hay entre miedo, angustia y ansiedad? Viste que a veces la gente dice, ¿pero qué se le dice ataque de angustia, ataque de ansiedad, crisis de angustia? ¿Es miedo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo sé la diferencia entre miedo, angustia y ansiedad? Bien, a ver. Primero podemos diferenciar que el miedo es una emoción de las primarias y es una reacción que tenemos las personas frente a peligros o amenazas. Pueden ser peligros físicos, o sea, que atenten contra nuestra integridad física, nuestra integridad emocional, psíquica, nuestros vínculos, nuestras circunstancias, ¿sí? Entonces, vamos a percibir un peligro o una amenaza del exterior y vamos a reaccionar frente a ello, ¿sí? O sea, vamos a tratar de sobrevivir y de adaptarnos frente a ese peligro. Y tenemos opciones, o huimos o atacamos, o sea, o huimos, escapamos, nos escondemos, o luchamos y enfrentamos, o peleamos y atacamos. Entonces, pero para poder atacar o para poder huir, tengo que tener un algo o un alguien a quien, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo tener miedo frente a un perro que me quiere morder, entonces, bueno, ahí tengo como el enemigo perro, digamos. En la ansiedad esto no ocurre así. La ansiedad es muy similar, digamos, al miedo, pero es un miedo sin objeto, ¿sí? Yo tengo miedo a
que no sé qué me van a tomar en el examen, pero no tengo de qué huir, digamos, ¿sí? No sé cuál es la pregunta que me van a tomar y cuál es la pregunta que no sé. Pensemos en el examen. Yo no sé si en realidad el miedo o el enemigo vendría a ser esa incertidumbre, esa pregunta, eso que no puedo controlar porque no sé si va a pasar. ¿Se entiende? Entonces, la primera diferencia ahí es que el miedo tiene un malo de la película, tiene un agresor, alguien que me ataca, y la ansiedad no, ¿sí? Y la angustia, perdón, en la ansiedad es sí, imaginado, digamos. la ansiedad es imaginado, exacto. Puede ser interno o puede ser externo, digamos, ¿sí? Frente a un pensamiento, por ejemplo, frente a una emoción, frente a un dolor, frente a una sensación fisiológica, puedo sentir miedo. Entonces, puedo sentir ansiedad. Entonces, el peligro o la ansiedad puede ser por estímulos internos o estímulos externos, ¿sí? La ansiedad se manifiesta más como querer resolver hacia afuera, como querer hacer algo hacia afuera con eso que queremos controlar. La angustia nos lleva más hacia adentro. La angustia, la palabra angustia, viene de angostura. Cuando nosotros estamos angustiados por algo, y esto tiene una pincelada de tristeza, sentimos que se nos hace un nudo en la garganta, o un nudo en el estómago, un nudo en el pecho. Y esto del nudo es justamente porque está angostado. Nos quedamos como que se achica, se contrae. Entonces no nos pasa la comida, no nos pasa el aire, no nos pasa el agua, ¿sí? Y sentimos esta sensación de asfixia, ¿sí? En este sentido es muy cercano y muy parecido, digamos, a la ansiedad, y que muchas veces esta angustia está favorecida por las preocupaciones, el estrés, la ansiedad, ¿sí? Por eso están como en sí muy relacionadas, pero está bueno que podamos ir empezando a diferenciarlas, porque obviamente para cada emoción hay un tipo de conducta o de adaptación diferente. Y si no las tengo bien diferenciadas, no voy a saber cuál es la solución o la regulación más adecuada. ¿Se entiende? Bien, Mariela, ahora vamos a la pregunta de Walter. ¿Cuáles son los diferentes tipos de ansiedades? Los diferentes tipos de ansiedades. Sí. Bueno, en principio, a ver, recordemos que tenemos, como dijimos al principio, la ansiedad puede ser normal y puede ser patológica, es decir, que puede ser la ansiedad que experimentamos todos y puede ser una ansiedad extrema, desregulada, que produce desequilibrio, que produce limitaciones, ¿no? Eso es como la primera diferenciación que podemos hacer en tipo de limitación que produce. Y ahí es el primer nivel que podemos prestar atención. En segundo lugar, recordemos que la ansiedad, según la respuesta imaginada o según, a ver, Eve decía que la ansiedad se produce ante un estímulo que es una incertidumbre, ¿no? Si yo pienso que el estímulo va a ser positivo, entonces lo que me da es como una ansiedad positiva relacionada a la ilusión, al entusiasmo, ¿no? Las ganas de que pase algo, ese tipo de ansiedad es más de tipo positiva. Y cuando lo que yo supongo que es lo que responde ese signo de pregunta, eso que no puedo controlar, cuando yo me imagino que eso va a ser la respuesta a esa incertidumbre, es negativo, entonces ahí ya lo que tenemos es una ansiedad de tono negativo, ¿no? Con asociación de emociones negativas, que como les decía Eve, se parece al miedo, ¿sí? Recuerden que en principio vamos a estar hablando de más este aspecto de la ansiedad negativa, y vamos a seguir haciendo un poco el recorrido para ir yendo al resto de los talleres hacia pensar más este tipo de ansiedad más patológica. Un segundo, ¿Se escucha bien? Porque me aparece como el cartel inestable, pero no sé si ustedes me ven cortada o me escuchan bien. No, se escucha bien. Se escucha bien, perfecto. Entonces, bueno, una vez que yo les dije, bueno, normal y patológica,
positiva y negativa. Ahora vamos a ir hacia la ansiedad normal de tinte negativo, ¿sí? Vamos a situarnos ahí. Porque es el primer lugar donde vamos a prestar atención de cómo tendemos a reaccionar cuando los estímulos son negativos. Recordemos entonces que la ansiedad es como una respuesta ante lo que no podemos controlar. Y como es una respuesta ante lo que no podemos controlar, intentamos hacer algo para poder controlarlo. Y en ese algo hay modos de funcionar cognitivos y conductuales, ¿no? La reacción fisiológica es para direccionar el pensamiento y la conducta, ¿no? Entonces, vamos a ir pensando cómo las personas solemos reaccionar de una manera normal en general, ¿sí? Entonces vamos a ponerle nombre a los tipos de ansiedades con las que nos podemos encontrar. Los nombres parecen patológicos, por eso les pido que recuerden que esto en principio es normal, cuando se va al extremo puede ser patológico, ¿sí? Entonces, la primera ansiedad que vamos a nombrar es la ansiedad obsesiva. Obsesiva quiere decir que no la puedo frenar en la repetición, tanto en el pensamiento como en la conducta. No puedo parar de pensar. ¿Vieron cuando, no sé, supongamos que le mandé un mensaje a Eve y no me responde la desgraciada, y yo digo, ¡ah! ¿Por qué no me responde? Miro su última hora de conexión y me fijo cada 30 segundos a ver si me respondió, y chequeo una y otra vez, ¿no? Bueno, eso es una ansiedad obsesiva. Es como, no me puedo concentrar en otra cosa, no lo puedo resolver. Cuando estamos enamorados también nos pasa esta ansiedad obsesiva. Ay, me habló, no me habló, me respondió, no me respondió, a ver si lo puso para mí, si no lo puso para mí, chequeo. Ese chequeo y esa compulsión es como un intento de resolver la incertidumbre, ¿sí? Entonces, esta es la primera, la obsesiva. La siguiente ansiedad, que recordemos normal, es la depresiva. La ansiedad depresiva, en vez de chequear, lo que hace es, ya está, le pongo el signo negativo de una vez y para siempre. Entonces, por ejemplo, la típica es cuando me separo, por ejemplo, nunca nadie me va a querer, nunca nadie voy a encontrar a alguien como él. O todo me sale mal, soy un desastre, siempre me va a salir todo mal, estoy condenada al fracaso, ¿no? Esas cosas, ese drama en el que nos metemos y nos totaliza y nos inunda el drama, ese drama, esa catástrofe, esa angustia que sentimos, es un intento también de resolver nuestra angustia, ¿sí? Es como, bueno, si hay un signo de pregunta, más vale le pongo negativo de una vez y para siempre y al menos tengo una certeza, ¿sí? Después el otro tipo de ansiedad, la tercera que estamos explicando, es la fóbico-evitativa. Se llama así porque, como el nombre lo dice, detectamos una amenaza y lo que queremos es huir, ¿no? Ya. Lo que queremos es evitar, anticiparnos a la amenaza o huir de la amenaza. Como por ejemplo, no, ni loca voy, ni loca le hablo, mira si me rechaza, ni loca, no, yo al examen no me presento porque si me va mal, después ¿cómo le digo a mi familia que me fue mal? Entonces es como todo lo que implique pensar que es catastrófico, es peligroso, y entonces me voy a sentir más a salvo evitando o rajando de la situación, ¿sí? Entonces, nuevamente, es normal, es una conducta normal del miedo querer huir. Si dijimos que la ansiedad se parece mucho al miedo, entonces es normal que también aparezcan estas ansiedades, ¿no? Es que estoy por entrar al examen, no, mejor me voy, no me presento, ¿no? Al avión mejor no me subo, no, ¿para qué? Si yo no necesito viajar en avión, voy en micro, si yo en micro estoy cómoda, no importa si son 700 horas más. Es como, no, si yo estoy bien. No me quiero ir a hacer el estudio de sangre porque mira si me da mal. Esas son las ansiedades fóbico-evitativas, ¿sí? La siguiente es la paranoide. Esta tiene nombre heavy, trágico, nombre psicótico básicamente, pero nada de eso, ¿no? Paranoide quiere decir que es hacia mí, es personal, ¿sí?
Son ansiedades persecutorias también se llaman. Y, por ejemplo, estas ansiedades las percibimos muchos los psicólogos en contextos sociales. Seguro me estás analizando, seguro estás pensando que estoy loca. Y por ahí lo estás pensando cuánto queda de cerveza porque se está tomando lo último la otra persona y no te importa 3 pepinos lo que está haciendo el otro. Y es, seguro me estás analizando, seguro me estás observando. O lo dijo a propósito, me lo hizo a propósito. O esta indirecta seguro fue para mí, para que yo la escuche. fue para mí. Seguro están hablando mal de mí. La vida tiene algo en contra mío. Tengo mala suerte. Son cosas que me tomo personal, ¿no? Entonces, es como la incertidumbre ahí un poco se resuelve asumiendo que hay algo en contra mío, que hay una intención ahí. Y entonces me defiendo de la intención. Un poco, no me quiero meter en terreno jodido, lo voy a dejar pasar, ustedes déjenlo pasar, pero todas estas historias conspiranoicas que muchas veces encontramos en algunos grupos de personas, tienen que ver con estas ansiedades paranoides. Como no sé lo que está pasando, como no lo puedo controlar, prefiero desconfiar y pensar que hay algo a propósito, que hay algo macabro. Es como que me prepara para asegurarme y desconfiar, no sea cosa que confíe y algo me dé el puñal por la espalda o me agarre desprevenida. Entonces, es como busco la seguridad en la desconfianza, sería en la ansiedad paranoide, ¿sí? Tipo, me preparo para lo peor. Me preparo para lo peor y me preparo para lo oculto, digamos. Para lo peor sería como lo depresivo, pero para lo oculto, digamos, para lo que no puedo ver, lo que no se me cruza, ¿sí? Y la última ansiedad, esta es una ansiedad menos común, pero ya suele ser cuando la ansiedad es muy inundante y se llama ansiedad confusional. La ansiedad confusional muchas veces los vemos en estados de shocks. Por ejemplo, situaciones en el momento de rendir un examen que me pongo en blanco, o cuando recibo una mala noticia y tengo que tomar decisiones y no me da la cabeza, no sé ni cuál es mi número de documento, ni mi fecha de nacimiento, ni dónde dejé las llaves, ni cómo me llamo, ni nada. Es como un estado de aturdimiento de las emociones. Es como un palazo en la cabeza. Y eso suele ser cuando la ansiedad en realidad está inundando el cerebro y ahí es como casi más fisiológico, casi no hay ni cognitivo ahí, no es que estoy tratando de interpretar la situación, más bien estoy tratando de procesar la intensidad de la información, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de ansiedades que podemos tener. Como les dije, recordemos, no son de tipo patológico. Lo que sí puede suceder es que como a veces se pueden prolongar en el tiempo, o se puede abusar de ese recurso, se puede rigidizar hacia ese recurso, entonces en algunas patologías podemos ver alta carga de este tipo de ansiedades. Por ejemplo, en los trastornos obsesivos compulsivos vamos a ver alta carga de ansiedades obsesivas. En las fobias vamos a ver alta carga de ansiedad fóbico-evitativa, ¿sí? En bipolaridad, por ejemplo, lo vamos a ver alta carga de ansiedad confusional. O sea que hay situaciones patológicas que tienen alta carga de estas ansiedades, pero en principio es normal. Por eso a veces nos cuesta distinguir, y una de las cosas vamos a ir viendo, nos cuesta distinguir hasta dónde algo es normal y hasta dónde no. Y me estoy adelantando, tenemos una primera punta para eso, pero simplemente eso. Bueno, espero que hayan tomado nota y si no, va a estar, porque era larguito esta pregunta. ¿Quedó claro, Walter? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora la pregunta para mí, mi pregunta para ti, mejor dicho. A ver. ¿Cuál es la relación entre estrés y ansiedad? ¿Viste como que a veces bueno, estoy estresado, no sé si es, a veces la gente no sabe distinguir si estoy estresada, estoy ansiosa? Bueno, ¿cuál es la relación o la diferencia entre el estrés y la ansiedad? Bien. Bueno, la ansiedad ya medio la definimos, igual la voy a retomar después para relacionarla con el estrés. El estrés es la reacción adaptativa que tenemos ante los diferentes estímulos externos. Estos estímulos externos los vamos a llamar estresores,
que pueden ser cualquier tipo de estímulo. Una noticia, levantarse a la mañana para ir a trabajar, ponerse a estudiar para rendir un examen, hablar con una persona, ¿sí? Nosotros, el estrés justamente es cómo reacciono para poder adaptarme al medio. Si yo, no sé, tengo que, no sé, estudiar, bueno, el hecho de decir, bueno, me levanto y me siento a estudiar, eso lleva a cierta carga de estrés, digamos. Entonces, nosotros tenemos normal y que es bueno que todos Un tengamos en segundo, cierta medida. Sí. yo te escuché tildada, no sé si el resto. Si podés repetir la última Sí, frase, podía nosotros tenemos retomar. un estrés normal, me parece que dijiste. Ah, dale, gracias, Mari. Sí, todos tenemos cierta carga de estrés que es normal y que está bien que tengamos, porque el estrés justamente es el movimiento a la acción, ¿sí? Es lo que me va a mover a que yo me pueda actuar de cierta manera para poder, no sé, responder a este estímulo, ¿no? Si, no sé, me toca el timbre, bueno, yo necesito moverme a la acción para ir a ver quién es, qué pasa, o atender un problema, resolver un conflicto, tomar una decisión, etc. ¿Sí? Entonces, el punto es que, y eso es un buen estrés, que lo llamamos euestrés, ¿sí? Eustrés. A lo largo de la vida, ustedes saben, tenemos un montón de estresores durante el día. Cuando hay una sobrecarga de estresores, por ejemplo, no sé, me levanto y ya tengo que resolver un problema, tengo que llevar a los chicos a la escuela, tengo que ir a trabajar del trabajo, tengo un problema, me llevo mal con mi jefe, no sé, el tráfico, está todo cerrado, y no sé, problemas a resolver, dinero, preocupaciones, ¿sí? Un montón de cosas que se van sumando. Hay una sobrecarga de adaptación, ¿sí? Hay una sobreadaptación. Estoy todo el tiempo en alerta, todo el tiempo en modo tensión para resolver. Entonces hay un momento en que decimos, bueno, se me escapa la tortuga, llega un momento que siento que no me puedo más adaptar, porque obviamente la sobrecarga de estrés genera mucha fatiga, mucho cansancio, porque implica mucho, o sea, mucha energía física, mental, emocional. Entonces, si yo estoy durante todo el día, o toda la semana, o un tiempo más prolongado, de tiempo en el que estoy acumulando constantemente estresores, va a haber un momento en que voy a sentir que no me da el cuero, que no me da la vida, que ya no puedo más, y eso es la sensación de no poder adaptarme, ¿no? Entonces es cuando sentimos, bueno, cualquier cosita me desborda, cualquier cosa que pasa me colma el vaso, y es ahí donde ya no nos podemos adaptar, ¿sí? Entonces, ahí aparece, digamos, como el estrés malo, digamos, porque el distrés, lo llamamos así, que es el estrés que nos provoca malestar, porque cuando yo no me puedo adaptar, empiezo a sentir que hay cosas que no puedo controlar, que se me van de las manos. Y ahí es donde aparece la ansiedad, ¿sí? Porque si yo no puedo controlar algo, ya estoy lidiando con la incertidumbre, con el no puedo, no sé qué va a pasar, y si yo no lo hago, ¿quién lo hace? Y si yo no puedo estudiar, me va a ir mal, no voy a llegar, ¿se entiende? Entonces, ahí está como esta relación entre el estrés y la ansiedad. Cuanto más estrés, o cuanto mejor dicho, más distrés, porque genera mayor agotamiento, más ansiedad. ¿Se entiende? Va por ahí. Yo sí lo entendí. ¿Se entendió? Sí, súper. Bien ahí, bien ahí. Bien. Mari, esta pregunta es del A ver. millón, que todos van a estar ahí anotando. A ver. ¿Por qué cuando tenemos ansiedad buscamos comer, fumar, etcétera, etcétera, etcétera? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a ver. Vieron que a veces decimos, bueno, como por ansiedad, pero ¿por No es qué? el caso de la gente que esté acá, digo, No, pero claro que puede no. pasar. Bueno, justamente muchas veces nos damos cuenta que
terminamos comiendo más por ansiedad o fumando más por ansiedad, o a veces no nos podemos quedar quietos por ansiedad. ¿Por qué pasa? Bueno, justamente resulta que recordemos y volvamos a hilar, ¿no? La ansiedad es una activación emocional que tenemos para lidiar con lo que en principio sentimos que no podemos controlar. Y entonces eso nos prepara para la acción. Cuando más o menos sentimos que hay una posibilidad de controlar de manera directa, vamos a atinar a controlar de manera directa. Por ejemplo, si Eve no me responde el mensaje, voy a intentar chequear una y otra vez a ver si me responde, o empezar a mandarle mensajitos, respóndeme, por ejemplo, ¿no? No lo hagan, no lo estamos sugiriendo. Bueno, si se lo quieren hacer a Eve, háganselo. Lo hace, lo hace. Bueno, entonces, digo, en principio lo que quiero es tratar de controlar lo que no puedo controlar, pero muchas veces sucede que sentimos, ya que por ahí no se controla, o por ejemplo, que quiero decir algo y no lo puedo decir, porque es complicado, o quiero abandonar una situación, pero siento que si la abandono genero un problema grande, o no tengo otra cosa que esperar, como por ejemplo, no sé, si mañana rindo un examen, no me queda otra que, no sé, por ahí estudiar y esperar a que suceda mañana, pero ya cuando se me agotan los recursos para tratar de lidiar con la situación, lo que vamos es a buscar los recursos de autocalma. Y para esto vamos a repasar un concepto que es importante que tengamos en cuenta, que es el concepto de homeostasis. Lo vamos a explicar más o menos brevemente, seguramente acá hay gente que ya lo entiende, pero vamos a explicar brevemente el concepto de homeostasis porque nos va a servir para entender un poco lo que vamos a explicar acá y un poco lo que vamos a ir viendo a lo largo de los talleres. La homeostasis es la tendencia que tiene cualquier sistema, incluso nuestro cuerpo, de búsqueda de equilibrio, ¿sí? El sistema tiene una unidad de referencia al que ir en caso de que haya un desvío hacia los extremos. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que, bueno, mis ojos pueden tolerar una cantidad de luz necesaria para que yo perciba el entorno de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, si hay mucha luz en el ambiente, lo reactivo de mis ojos es que se cierren las pupilas. Pero si hay poquita luz en el ambiente, se van a dilatar las pupilas para que entre mucha luz, ¿no? Entonces, o por ejemplo, si hace mucho calor, lo que voy a tender es a transpirar para enfriar el sistema. Pero si hace mucho frío, voy a tender a temblar para generar energía calórica. Y entonces, de esa manera, mi cuerpo se asegura de que se tienda a la temperatura que necesito, a la cantidad de luz que necesito que entre por mis ojos, y así con un montón de cosas. Cuando estamos teniendo una sobrecarga de ansiedad, estamos teniendo un desvío hacia los extremos de cantidad de energía que se está produciendo en el cuerpo, supuestamente para la acción, ¿no? Por ejemplo, en el caso del miedo, está para la lucha o huida. Si a mí me está persiguiendo un león, bueno, no sé por qué seguimos usando este ejemplo. ¿A quién lo persiguió un león en plena ciudad? No sé si acá hay alguien que lo persiguió un león, pero bueno, es lo que más o menos nuestro cerebro tiene el programa. Pero supongamos que me está persiguiendo un chorro para chorearme el celular que me acabo de comprar, y entonces yo quiero correr como me den las patas. Para eso es la energía que aumenta, ¿no? Pero a veces esa energía no la podemos usar en ningún lado concreto, y ahí empezamos a sentir que aumenta esa energía, pero no sabemos dónde ponerla. Y entonces, esa sobrecarga de energía es como le puede pasar, no sé, al auto, que se le empieza a recalentar el motor. Tiene que haber un sistema que proteja ese recalentamiento, esa sobrecarga. Y lo primero que le importa al cuerpo es proteger ese sistema en el corto plazo. Le importa 3 pepinos si dentro de unos días te pesás y decís, la pucha, ¿quién me mandó a comerme una docena de facturas estudiando? O ¿quién me mandó a fumar tanto? ¿O por qué hago esto? Pero en el momento lo único que le interesa a tu cuerpo es calmarse, porque tiene que proteger los circuitos del recalentamiento. Vamos a pensarlo así. En términos fisiológicos es que sube mucho el cortisol y se deteriora y se
es muy agresivo para el cuerpo, pero imagínense que se recalienta el cableado y se quema. Entonces, lo que le importa al cuerpo es protegernos. Enfriarnos. Y este tipo de conductas son conductas muy primitivas de regulación. La comida activa un sistema que se llama el sistema parasimpático, que ya lo vamos a explicar en otros contextos, pero, por ejemplo, la comida relaja para un grupo de personas. A otras personas no, se les cierra el estómago y les empeora, y eso tiene que ver con otras cuestiones que también vamos a ver. Pero, en principio, la comida relaja, el cigarrillo relaja, el movimiento ayuda a la descarga. Y si entendemos esto, también de ahí vamos a entender por qué las estrategias que utilizamos para calmar las crisis de ansiedad van a funcionar. Así que tomen nota mental de esto, porque o en física, pueden escribir, pero en principio lo importante es que nuestro cuerpo, ante todo, lo que nos pide es volver a la calma, ¿tá? Y estas conductas nos devuelven rápidamente a la calma. Bueno, no sé si se entendió, espero que sí. Así que larguen la factura que tienen ahí y respiren. Obviamente hay otras formas de regular, de enfriar, pero estas son las más fisiológicas, las más instintivas, digamos. La idea es que vayamos encontrando nuevos recursos, digamos, más adaptativos. Exacto. Bueno, yo tengo una pregunta parecida, ¿no? A ver. ¿Qué es, viste, si ustedes no se identifican como personas ansiosas, seguramente tienen a alguien alrededor. Y la pregunta es, ¿por qué siempre se están adelantando al futuro? ¿Por qué las personas ansiosas siempre tienen que estar pensando en el futuro? No sé, a mí no me pasa, pero... No, vos no te pasa. Bueno, no, a mí tampoco, pero... Pero lo digo por si a alguien le pasa, se lo explico cómo creo que funciona. Ahí está. Bueno, justamente cuando definimos ansiedad, dijimos de que el enemigo central de la ansiedad es la incertidumbre. El futuro, o sea, claramente es fuente de incertidumbre. No hay nadie, ni el horóscopo, ni una divina, nadie sabe qué va a pasar mañana. Ni qué me va a pasar, ni cómo lo voy a resolver, ni qué resultado voy a tener, ni qué nota me voy a sacar. Nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Entonces el futuro es justamente una fuente enriquecida de incertidumbres, de preguntas, de no sé. ¿Sí? Entonces, la ansiedad va a estar, digamos, como disponible, nos va a preparar para, justamente se va a activar para prepararnos para eso, pero no significa que vamos a tener la respuesta o la solución para eso a lo que nos preparamos. Simplemente es una anticipación. Y esa anticipación puede despertar, como ya dijimos, miedos, inseguridades, ¿sí? Y todo el malestar que genera la ansiedad. Pero de por sí, es eso lo que pasa. Todo lo que pasa en el futuro no lo podemos controlar. Y ahí el control, ya lo vamos a ver bien a lo largo del taller, es una pieza fundamental en el funcionamiento de la ansiedad. Si yo no puedo controlar el futuro, le tengo miedo a la incertidumbre. Si yo no puedo controlar el tiempo, me pongo impaciente, intolerante. ¿Sí? Todo lo que yo no pueda controlar me va a generar un tipo de ansiedad. ¿Sí? Si yo tengo miedo a perder a tal persona, no puedo controlar de que me quiera, no puedo controlar de que me quiera para siempre, o no puedo controlar que Mari me responda un mensaje, eso me va a generar ansiedad. ¿Sí? Entonces, justamente por eso va a ser de que el futuro es fuente de ansiedad, y las personas ansiosas van a estar todo el tiempo allá. ¿Sí? Todo el tiempo anticipándose, porque es a lo que le temen. Exacto. Eso no quiere decir que sea funcional o sano, ya lo vamos a ver. No. Bien. Pero el punto está, porque ahora lo estamos entendiendo y entendemos que la ansiedad no siempre es mala, pero el punto es, la pregunta es, ¿cuándo me tengo que empezar a preocupar de la ansiedad como un problema? Bueno, bien. Esta la vamos a explicar más o menos rapidito porque me parece que ya más o menos está
explicada, la ansiedad como un problema empieza a ser cuando se tiende a desregular en tiempo o en intensidad, ¿sí? Cuando con la ansiedad me desorganizo y no puedo ejecutar mis tareas cotidianas, o cuando me da una sintomatología que me trae mucho sufrimiento, que ahora vamos a ver, cuando me da, me afecta en mis vínculos, cuando no me deja dormir, cuando me altera la alimentación, cuando me está afectando de una manera significativa, que me está perturbando la vida, entonces ahí tengo que empezar a prestarle atención porque probablemente tengo que hacer algo a partir de eso. Acá dicen, Walter dice, preocupar, ocupar, las dos cosas. No pasa nada con preocuparnos, la preocupación también es una reacción normal, ¿no? Ya escuché muchas veces esto de, en vez de preocuparse hay que ocuparse. No, la ocupación también viene a través de la preocupación, y hay preocupación normal y hay preocupación patológica. No es malo preocuparnos, ¿sí? Así como hay ansiedad normal y es una reacción esperable frente a la incertidumbre, la preocupación también es una reacción esperable para protegernos. La preocupación es una emoción muy evolucionada que nos trajo hasta acá como especie. Es la capacidad de anticipación. Gracias a eso construimos culturas, construimos soluciones para cosas que todavía no pasaron, podemos anticiparnos un montón de cosas, y por eso somos tantos en este planeta, porque aprendimos a conservar muy bien nuestra vida, y lo hacemos no porque corramos muy rápido, tengamos garras muy grandes o dientes muy grandes, sino porque tenemos dos potencias muy grandes: nuestra capacidad de funcionar en comunidad y nuestra capacidad de anticipación. Y entonces eso es muy útil, y preocuparnos es útil, siempre y cuando vaya de la mano, sí, de la ocupación en muchas de las situaciones, ¿no? Ya cuando la preocupación es excesiva, de la misma manera que la ansiedad, de hecho, la ansiedad y la preocupación van muy de la mano, ahí ya es un problema a regular. Entonces, repasando, la ansiedad, cuando se transforma en un problema, ahí les sugerimos, hagan terapia, hagan los talleres y trabajenla. Bien. Dos cositas que te voy a agregar ahí. Justamente, bueno, se me ocurría como para entenderlo así rapidito, esto de la preocupación y la ocupación. Justamente la preocupación te facilita la ocupación, ¿sí? Es como la ansiedad, es esta anticipación para empezar a ocuparte. Y por otro lado, quería hacer como una salvedad de contexto para que entiendan, y porque vamos a dialogar con esto constantemente, ¿no? Nosotras, como base teórica, siempre nos remontamos a la teoría como de la evolución, ¿no? Nos entendemos a nosotros, personas, seres humanos, nos entendemos como parte evolutiva, evolucionada de los animales, de los mamíferos. Entonces, por eso, muchas veces nos van a escuchar decir de que nos comparamos con los más primitivos, digamos. Nos comparamos con los animales, con los mamíferos, con que quizás decimos, bueno, en una primera instancia los mamíferos se defendían con garras, ¿sí? Por eso, por ahí van a escuchar muchas veces que tenemos como este hilo conductor en algunas cuestiones, cuando más que nada hablamos de las cuestiones más instintivas, más biológicas, ¿sí? Eso más o menos para ponerlo en contexto, pues yo digo por ahí esto de que traemos bastante, puede resonarlos raro, bueno, nos referimos a eso, ¿sí? Sí. Porque mucho de la terapia cognitiva se basa también en los conocimientos de las neurociencias, y las neurociencias naturalmente entienden al cerebro en el contexto de la biología evolutiva también. Bueno, muy buena la aclaración. Bueno, entonces me tocaba a mí preguntarte a vos, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Acá otra pregunta del millón, a vos la pregunta del millón te tocaron a vos, me parece. Sí, ya veo. Paladitas. Bueno, la cosa es, ¿no? ¿Qué es un ataque de pánico entonces? ¿No? ¿Qué es un ataque de pánico? La muerte. Un ataque de pánico es un episodio repentino, o sea, de un momento para otro, repentino, de miedo intenso, que provoca mucho malestar y muchas reacciones físicas
muy intensas, graves, ¿sí? Y ocurren, como les decía, de manera repentina, de manera inesperada, sin una razón aparente o sin un peligro o miedo real. Esto no significa que no haya una razón, pero en el momento en que aparece, uno podría decir, no sé por qué me pasó, yo estaba bien, estaba tranquila, me estaba tomando el cole, o sea, no hay una razón aparente en ese momento. Y es tan intenso de que muchas veces toda esta convulsión fisiológica que sentimos nos puede llevar a pensar, a sentir, a imaginar que nos estamos por morir, o que nos estamos por volver locos, o que nos va a dar un paro cardíaco, o que nos va a dar una ACV. Muchos sentimos que se nos va a explotar la cabeza, ¿sí? Entonces, eso es el ataque de pánico, es una reactividad intensa de todo el organismo al mismo tiempo. Y lo característico es que muchas veces aparece en los momentos menos esperados, digamos. Muchas veces cuando Es estamos en una de calma. las... ¿Cómo? De hecho, muchas veces cuando estamos en calma, durmiendo, o Exacto. viajando en colectivo, o trabajando concentrados en otra cosa, toma mucha Básicamente fuerza. es como una olla a presión. En algún momento está todo así, en un momento explota. Y se dice de que es una de las situaciones más desagradables y más como traumáticas, ¿no? De la ansiedad, porque es mucha intensidad junta, es un miedo intenso. Ujú, Eso ujú. es un ataque de pánico. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ir explicando mejor, pero sí, está muy bien. Preguntan si puede haber una causa. Sí, o sea, sí, claro que hay una causa, siempre hay una causa o varias. Vamos a hablar, ahora si tenemos un ratito o para ir para la próxima, tomemos nota mental o física, la diferencia entre causas y factores de mantenimiento para explicar un poquito eso porque va a venir bien. En principio, claro que hay una razón. Lo que sí pasa es que la crisis en sí, el ataque en sí, muchas veces aparece, como dice Eve, de la nada, ¿no? Los que lo experimentaron o tuvieron a alguien cerca que lo ha experimentado, la característica es eso, es como, no sé por qué, estaba lo más bien y de repente me empecé a sentir súper mal. Y eso es una de las cosas que lo hace, como dice Eve, bastante traumático, porque no es que te la ves venir, no es que le encontrás una razón, y por eso uno en principio le tiende a atribuir causas más fisiológicas, Inminentes. ¿no? De salud física. Bien, entonces, Bien, dale. yo te pregunto, ¿cómo sé que es una crisis de pánico y que no es otra cosa? Bueno, esta pregunta es un poco porque justamente, como les decíamos, al principio, cuando sentimos los ataques de pánico, lo primero que tendemos a sentir es tan desagradable y tan intenso, y ahora vamos a ver con claridad y detallando los síntomas, pero en principio es tan desagradable y tan intenso que hasta que encontramos que esto es lo que nos pasa y que entendemos qué es lo que nos pasa, generalmente tendemos a sentir o que me está dando un paro cardíaco, o que me voy a desmayar, o que me está dando una crisis de asma, o que me está dando una ACV, o otro tipo de cuestiones que tendemos a asociarlas a cuestiones físicas y eso da mucho miedo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, en realidad esta es una pregunta que en principio es difícil de responderles si ustedes están en instancia o la persona está en instancia de los primeros ataques, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora vamos a ver, el ataque de pánico tiene una serie de síntomas que ahora los vamos a describir, pero estos síntomas a veces aparecen todos o a veces aparecen algunitos, ¿no? Como por ejemplo, un dolor muy fuerte en el pecho. Y ahí generalmente las personas tienen miedo de que les esté dando un paro cardíaco, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta? La verdad que es difícil darse cuenta, sobre todo en el medio de la crisis, que estás aterrada por lo que estás sintiendo. O sea que, miren, en principio, si ustedes están teniendo una crisis de este estilo y todavía no saben qué es, por las dudas no viene mal ir al cardiólogo. Siempre es mejor descartar y que nos hagan todos los estudios y que chequeemos a ver. Los cardiólogos se dan cuenta, fisiológicamente se dan cuenta. Si el corazón está bien, altamente probable que esté siendo estén siendo ataques de pánico, digamos. Por ejemplo, si me falta el aire y no tengo cuestiones de asma ni nada previo, suele ser en general ansiedad, ¿sí? Muchas veces, para algunas personas, la ansiedad se manifiesta como sensación de desmayo y, bueno, también nos podemos tomar la presión y nos podemos dar cuenta. La presión, muchas veces, por ansiedad, la presión sube en muchas situaciones, ¿no? Solo en situaciones de fobia a la sangre nos baja la presión en general. Esos son los únicos lugares donde la ansiedad genera como un bajón de presión, genera este síndrome vasovagal. Pero si no, en general, lo que suele hacer es subir la presión. Muchas veces este tipo de ansiedad es menos peligrosa, pero siempre, si usted, sobre todo en determinados grupos etarios o determinadas características, no es lo mismo si es una persona joven y le sube un poco la presión, pero tiene resto, y una persona que por ahí ya tiene presión alta. Bueno, siempre es mejor chequear. Pero lo que por ahí nos puede dar la pauta de que es ansiedad es entender el contexto. Muchas veces nos damos cuenta que estamos atravesando una situación difícil, de mucho estrés, una situación económica complicada, una enfermedad de un familiar y estamos bastante desgastados, una mudanza, un duelo, situaciones emocionales que no estamos pudiendo resolver, y nos damos cuenta que un poco tiempo después de, no sé, de que apareció el duelo, de que, no sé, de que me separé, de que se murió la persona, de que me mudé, o en el medio de que estoy en el medio del lío, o que hace semanas que no duermo bien, y ahí si aparece es probablemente porque está relacionada con cuestiones de ansiedad. La verdad es que en la mayor parte de los casos suele ser ansiedad, ¿no? Y si no lo saben distinguir, una técnica fácil es, sea fisiológico o sea emocional, siempre respondemos mejor dándole una ayudita a la homeostasis. Así que siempre es mejor tratar de tranquilizarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya les vamos a ir explicando, pero en principio es regular el sistema nervioso, no con facturas de crema pastelera, eso no, ya les dijimos que no. Pero, ¿qué cosa? O sí. O sí, sí, bueno, si les duele el pecho, se comen una factura de pastelera y se les pasó, probablemente era angustia. Pero en principio, generalmente es ansiedad. Así que por las dudas siempre viene mejor tratar de tranquilizarse, y si tenemos la duda, consultemos. Y ya una vez que se tienden a repetir, ya vamos a ver, pero las personas tienden a sentir más o menos, las personas que tienen los ataques de pánico suelen tener su tipo de estilo de ataque de pánico, ¿no? A algunos les dará más un calor repentino, a otros les dará más la falta de aire, a otros les dará más la taquicardia, a otros les dará más el dolor en el pecho, a otros les dará más la sensación de desmayo, y ya más o menos se conocen y ahí ya lo aprenden a reconocer. Hay algo de reconocer lo que está relacionado con el patrón. Bueno, no sé si me expliqué. Súper. Bueno, un segundo, Teresita dice, ¿cuál es la diferencia entre pánico y crisis de pánico y crisis de ansiedad? Ninguna, es una cuestión histórica de cómo las diferentes corrientes la fueron nombrando, puede haber diferencias muy sutiles, pero vamos a tomarlas como que es lo mismo y listo. ¿Sí? Bien. Bueno, la pregunta sí. Ahora, entonces, para que vos le expliques mejor, es ¿cuáles son los síntomas, ¿no?, del ataque de pánico? Digo, para que repasemos, para que veamos cuáles son los síntomas que suele tener una persona cuando, más o menos ya lo contamos, pero bueno. Este es el momento en que todos ponen late, late, late. Late. Bueno. A ver, ahí quiero compartir. Ahí te la tenías preparada, ¿qué? ¿Sabías la pregunta vos? Sí.
Y porque me lo preguntan siempre. Claro, vas con esto en el bolsillo en realidad. Obvio, siempre. Bien, ¿cuáles son los síntomas? ¿Sí? Como decía antes Mariel, y esto lo repetimos como para que lo tengamos en cuenta, es que el ataque de pánico en algunos es florido, o sea que puede tener todos estos o la gran mayoría, y en otros pueden aparecer algunos, ¿sí? Cada uno tiene su marca registrada, cada uno puede tener más prevalencia de algunos sobre otros, ¿sí? Entonces, palpitaciones y taquicardia, ¿sí? O sea, la alteración del ritmo cardíaco. Las palpitaciones lo vamos a sentir cuando sentimos que el bombeo de sangre en el corazón es como fuerte, sentimos como el golpeteo, digamos. Y la taquicardia, lo que sentimos, lo que ocurre en realidad, es como un aumento de las palpitaciones, perdón, de la velocidad, ¿sí? Del bombeo. O sea, vamos a sentir más rápido. Bueno, sudoración, ¿sí? Vamos a transpirar, temblores, ¿sí? Acá el temblor, quería aclarar de que para algunas personas el temblor es percibido como una sensación interna, ¿sí? O sea, puede no verse hacia afuera. Y también hay otras personas que lo experimentan más, físicamente, ¿no? O sea, se ve que la persona está temblando. Dificultad para respirar, disneas, acá la respiración, bueno, asfixia, hiperventilación. La respiración en estos casos suele ser como cortita, agitada, rápida. Uno tiende como más a respirar como con la garganta, es como que esta sensación de que no entra todo el aire que necesitamos. Disneas es cuando tenemos como ciertos momentos en que no logramos como respirar y después nos ahogamos, digamos. Y la hiperventilación, que es como uno de los síntomas por ahí más comunes y que hace que por ahí se desbatate todo lo que sigue, es cuando entra más cantidad de dióxido de carbono que oxígeno, ¿no? Entonces es como que de repente al cerebro le entra, le queda, porque justamente... Al revés, le entra más oxígeno que dióxido de carbono. ¿Cómo que dije? Al revés, lo dijiste al revés, pero sí, que entra mucho oxígeno, demasiado oxígeno y combustiona todo. Claro, y combustiona todo. Entonces en el cerebro toda esa masividad de oxígeno genera mareos, genera sensación de desmayo, genera aturdimiento y bueno, y todo eso. Entonces, lo que sí hay, por eso siempre, para regular la ansiedad o el ataque de pánico es muy importante regular la respiración, ¿sí? Porque en la medida que podamos regular la respiración, tenemos cierto control de algunas cositas que vienen después. De hecho, muchas personas se pueden desmayar por estar hiperventilados. Bueno, dolores o molestias en el tórax, en el pecho, náuseas o molestias. Para que... Ay, silencio. Ahí está. Bien. O malestar abdominal, ¿sí? Sentir como un fuerte dolor en el pecho o en el estómago. Mareos, aturdimiento, desmayo, escalofríos. Algunos pueden sentir más frío y otros mucho calor. Parestesias, que es la sensación de entumecimiento o de hormigueo, mayormente en las extremidades, y esto es como, no sé, se experimenta como algo muy raro, suele como perturbar bastante, digamos, porque es como incómodo, digamos, o como la tensión y la rigidez muscular. La desrealización y la despersonalización son como dos síntomas como extremos, digamos, y que son los que más dan esta idea de muerte o de volverse locos, digamos. La desrealización es cuando la persona siente que la realidad, que no está como en la realidad. O sea, de que ve su contexto como si fuera en una película. Por ejemplo, muchas personas
suelen percibir que, por ejemplo, todo su mundo alrededor se mueven y no saben si son ellos los que caminan o si es el contexto el que se mueve. O ven las cosas como en dimensiones diferentes, que hace sentir que no sé si estoy soñando, si me lo estoy imaginando, si es una película o si realmente estoy en esta realidad. Y la despersonalización se puede vivir cuando, por ejemplo, nos podemos como ver como fuera de nuestro cuerpo, ¿sí? O sentir que estamos atrapados en nuestro cuerpo O también. sentir que estamos atrapados en el cuerpo. Entonces, bueno, miedo intenso a perder el control, a volverse loco y miedo a morir, ¿sí? Estos son... Sí. Perdón, ¿no? La desrealización y la despersonalización suele ser cuando es muy intenso y es un tipo de síntomas, son tipos de síntomas que generan mucho miedo. De hecho, muchas veces el miedo a volverse loco un poco viene de ahí. Exacto. Sí, por la intensidad y por no poder entender lo que te está pasando, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estos son los síntomas del ataque de pánico. Por ahí se pueden dar de maneras muy, como decíamos antes, ¿no? Como que cada uno puede tener su prototipo de ataque de pánico, su conjunto de síntomas, y por eso a veces las personas lo experimentan. Esto es otra pregunta que por ahí llegaba, esto de que si todos lo experimentan de manera igual o diferente a la crisis de pánico, y bueno, justamente haciendo alusión a esto, no. Puede ser similar, pueden compartir síntomas o no. Okay. ¿Sí? Muy bien. Yo antes de que me hagas la pregunta, me voy a autoagregar una pregunta. A ver. Porque muchas veces las personas se preguntan si te podés morir de un ataque de pánico, ¿no? ¿Me puedo morir de esto? Ya hay cada vez menos gente piensa esto, pero como es tan intenso, algunas personas piensan que se pueden morir de un ataque de pánico. No he conocido a nadie que se haya muerto de un ataque de pánico, así que quédense tranquilos, tranquilas. Así que... Se siente como sí, pero no. Parece que, pero no. Así que no hay problema en general. Simplemente si ustedes lo detectan, lo regulan, van a poder hacer mucho la diferencia. Bueno, ahora sí. Bien. Soy toda tuya. Esta pregunta también es para poder diferenciar algunas cositas, así como lo que estuvimos diferenciando antes. ¿Es lo mismo hablar de un ataque de pánico que de hablar de trastorno de pánico? Pues no. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Era solo esa pregunta? No. Sí. Bueno, no. A ver. Bueno, justifique su respuesta. Bueno, listo. Ahora sí. Justifique su respuesta. Bueno, a ver, un ataque de pánico, una crisis de pánico, es un episodio, es algo que casi que cualquier persona puede tener en una situación particular, muy extrema, en donde simplemente se despierta ese nivel de malestar. Pero un ataque de pánico no necesariamente va a generar un trastorno. Hay personas, por ejemplo, que tienen algunos ataques de pánico muy esporádicos y no desarrollan el trastorno, y quizás más adelante, en algún momento, lo empiezan a desarrollar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el ataque de pánico y qué es el trastorno de pánico? El ataque de pánico es exactamente esto que acabamos de ver. Y es como una manera en donde, como les dijimos, el sistema se autobusca la homeostasis también, ¿no? Se parece bastante a como cuando salta el disyuntor en casa porque se sobrecalentó algo, ¿no? Entonces sucede la crisis como manera de descargar, por eso aparece en un momento en donde uno no entiende por qué. Es como, decíamos, la causa, cuando preguntaban sobre la causa está en otro lado, la causa no está en el disyuntor, ¿no? Si me hace corto la tostadora, y entonces me está haciendo saltar el disyuntor, el problema no es el disyuntor, es la tostadora, pero tengo que encontrar dónde está el corto, ¿no? Ese va a ser el trabajo posterior. Vamos a tener que entender un ataque de pánico como esto, donde se generó el recalentamiento del sistema.
Entonces, ¿qué es? Entonces la tarea es poder identificar si es la tostadora, la pava eléctrica. Exactamente, o la heladera. Esperemos que sea la tostadora porque la heladera es bastante cara. Bueno, ¿qué es el trastorno de pánico en sí? El trastorno de pánico, en verdad, es todo el trastorno que se genera como consecuencia de padecer los ataques. Entonces, por ejemplo, tengo uno o varios ataques de estos, así que son sumamente desagradables, como dijimos, es bastante traumático, me agarra de la nada, no sé por qué me pasó, pienso que me estoy volviendo loco, pienso que me voy a morir, no entiendo nada, me siento súper mal, me agarra la desesperación, y como que es tan feo, muchas veces lo que se empieza a generar es todo un síndrome alrededor. Y empieza a suceder el miedo a que me vuelva a pasar, la anticipación constante de lo que puedo hacer para que no me pase o para evitar las situaciones en las que me podría llegar a pasar. Y ahí se arma toda esta estructura que es el ataque más toda la estructura del miedo a que se vuelva a dar la crisis, ¿sí? Y todo el sistema de prevenir de alguna manera, generalmente disfuncional, a que se me vuelva a desencadenar otra crisis. Y eso es en general el trastorno. Por eso el trastorno suele venir con síntomas propios situacionales de la crisis, más todo un montón de síntomas que suceden entre crisis, que son, por ejemplo, pensamientos anticipatorios, preocupación, a veces trastornos del sueño, a veces como una sensación de tensión o nerviosismo, conductas evitativas, por ejemplo, si me agarro en el colectivo, me veo tentada a que me deje me veo tentada a no volver a subirme al colectivo o al subte o al tren o no manejar en la autopista porque me da ansiedad o no salir de casa a determinados lugares porque me da miedo que me da una crisis o no ir sola a determinados lugares. O no dormirme hasta que no estoy exhausta porque me da miedo que la pensadera previa a dormir me desencadene una crisis, y empiezo a generar toda una estructura de funcionamiento para lidiar con todo ese malestar, lo cual tiene un sentido homeostático, digamos, tiene un sentido funcional, pero la paradoja es que me empeora. La preocupación constante, el miedo a que me vuelva a pasar, todas las conductas evitativas, hacen que muchas veces me empeoren y a veces muchas veces la sugestión misma me facilite la próxima crisis. Empiezo a sentir tanto nerviosismo constante que estoy todo el tiempo alterando mi sistema nervioso y a veces cualquier cosita ya me puede volver a desencadenar la crisis. Muchas veces en este contexto se da un tipo de fobia que se llama agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos o aquellos lugares donde no pueda recibir ayuda, ¿sí? Entonces generalmente aparece como trastorno de pánico con agorafobia. Suelen venir en conjunto y por eso a veces las personas con un trastorno de pánico tienen dificultades, por ejemplo, para quedarse en el cine o para ir a recitales o para subir a los transportes públicos o para salir a la calle o a lugares desconocidos o ir solos. Y muchas veces esta agorafobia se da en conjunto con síntomas de claustrofobia, por ejemplo, miedo a subir al ascensor o a quedarme en lugares muy chiquitos donde sienta que me pueda faltar el aire. Suele ir como asociado y todo esto suele ser el trastorno. Ya cuando se está instalando el trastorno, ahí tenemos que prestar más atención todavía porque el trastorno en sí, después si no lo tratamos, tiene una evolución determinada. Hoy no lo vamos a ver, pero sí vamos a tener que revisar rápidamente, ir a buscar el tratamiento. Hoy no vamos a hablar de tratamiento, pero acá, respondiendo un poco más profundamente a la pregunta, ¿cuándo me tengo que preocupar y ocupar por la ansiedad? Acá claramente sí. ¿Sí? Claro, cuanto más lo distiendo, cuanto más negocio con eso, en realidad más propenso a que se cronifique, digamos. Algo que dijiste medio de pasadita, pero que me parece que es súper importante tener en cuenta y que de todos modos lo vamos a seguir profundizando, es el tema de la sugestión en esto, ¿no? Cuando de repente
algún síntoma aparece porque, no sé, estoy, no sé, jugando al fútbol y empiezo a tener taquicardia, sudoración y ya enseguida instintivamente pienso, ay, esto se asocia a cuando tuve el ataque de pánico, tuve taquicardia, palpitaciones o respiración agitada, entonces ya siento que me está por pasar. Y la paradoja es que por el solo hecho de interpretarlo como tal, puedo generar el ataque de pánico posta, digamos. Pero bueno, ya ahí vamos a profundizarlo también en su momento. Llegamos al final de las preguntas, ¿no? Sí, bien con el tiempo, Mari. Bien, bueno, nos quedan 3 minutos para explicarles cómo sigue esto. Bueno, ahora bien, recuerden que está la publicación en el Instagram, ahí nos dejan las preguntas, vamos a ir igual retomando, vamos a ir ahora, algunas de las preguntas ya las fuimos respondiendo, vamos a ir respondiendo en la próxima. Ahora, como les dijimos, pensamos que ustedes puedan hacer una tarea, ¿no? Vamos a ir tratando de dejarles algunas tareas que les invitamos a que lo hagan. No es para que nos las den a nosotras y nosotras se los corrijamos, ni mucho menos. Es una invitación para que ustedes trabajen en el caso de que lo necesiten y tengan una guía para hacerlo. ¿Sí? Esto lo vamos a mandar al WhatsApp ahora en un rato y lo vamos a subir en el Classroom junto con este video de la clase, ¿sí? Bueno, entonces les invitamos a que si tengan un cuadernito, por ejemplo, y registren, ¿no? Para aprender a conocerse. Entonces, si ustedes tienen situaciones de ansiedad, que en principio registren qué me pasa y cómo lo experimento. Entonces, por ejemplo, registrar disparadores externos. Por ahí creo que Dima hablaba de, bueno, ¿no? Cuando mi marido se pone violento, situaciones, o cuando tengo que rendir un examen, o cuando tengo que salir a la calle, o cuando tengo que hablar en público, o cuando tengo que, no sé, enfrentar alguna deuda o algo por el estilo. Bueno, detectar qué disparadores se me pueden ir cruzando que me causen ansiedad, o cuando tengo que esperar en la cola del supermercado. En principio, detectar qué situaciones me disparan, ¿sí? Junto con la situación, trato de ver qué pensamientos me aparecen y qué cosas estoy pensando. Ay, ¿por qué no se apura? ¿O cómo me puede estar pasando esto? ¿No? ¿Qué tipo de pensamientos me aparecen internamente? Y tratar de registrar cuáles son los registros somáticos que van teniendo, es decir, qué sensaciones físicas. Por ejemplo, si me da taquicardia, si me da dolor de panza, si me da dolor de cabeza, si me da mareo, si me da un nudo en la garganta, si me da opresión en el pecho, si siento que un acelere interno generalizado, o siento mucho calor, que vayan registrando qué tipo de reacciones físicas van teniendo. Si ustedes están acá porque quieren aprender a acompañar a un ser querido, bueno, tranquilamente pueden empezar por compartirle esta tarea para que puedan entender en conjunto también, ¿no? A veces sirve, si yo estoy acompañando a un ser querido que está teniendo esto, bueno, ¿cuáles son tus reacciones físicas o en qué momento te pasa, ¿no? Después iremos teniendo otras técnicas, pero en principio esta. Así que ahora les vamos a mandar la tarea para que lo hagan y recordarles que como la próxima ya vamos a empezar como a practicar algunas de las estrategias de respiración y relajación para organizarnos mejor. Si ustedes la próxima entran y ven que estamos haciendo el ejercicio de respiración, sean muy respetuosos, entren con el micrófono silenciado, si ven que entran tarde o algo por el estilo. Después vamos a ir, después les pedimos que presten atención a eso. Bueno, no sé si me olvido de algo, Eve. La foto grupal. La foto grupal. Si quieren, prendan sus cámaras, perfúmense. Peínense, los que recién se levantan. A ver. Así nos sacamos una foto. Muchas gracias a todos, ¿eh? Sí, súper bien. ¿Gustó? ¿Les gustó la propuesta? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Háganos así, a ver si entendieron o no. Y si no entendieron, háganos así igual. Ahí va. Vamos. Ahí, denme un segundo que saco esto. Ahí está. 1.
Ay, esperen que se vaya mi conexión inestable. Ah. Así no. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. 1, 2 y 3. Ahí está. ¡Hola, Cande! Ahí está. Ahí ¡Ole! Hola, Candy. Hola, Mari. Bueno, Ay, hermoso, bueno. chicas, las quiero solo más. bueno, Gracias. vayan a descansar. Muchísimas gracias a todos por estar, por el respeto que manejaron, por lo bien que se portaron con los micrófonos, con las preguntas, espectacular. Estamos muy contentas, así que nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Muchas gracias, muy interesante. A ustedes.